Muy bien, jóvenes. Entonces, la clase de ayer platicábamos sobre Mongo, ¿verdad? Varias cosas ahí, mucha teoría, pero en resumidas cuentas y resumiendo, ¿no? Todo lo que veíamos ayer, las bases de datos no SQL son otra manera de almacenar información, no dejan de ser, como les decía, una base de datos. Así como hay métodos para consultar con las bases de datos de SQL, por ejemplo MySQL, también va a haber maneras acá de consultar, va a haber maneras de insertar, así como hay en las otras, de actualizar, de borrar. Les digo, no deja de ser una base de datos, ¿no? Cambia un poco, si se fijaron, la manera, sobre todo la manera en que se estructura la información, ¿no? Y aquí ya no hay tablas como tal, aquí convertimos esas tablas en colecciones y los registros que antes veíamos de manera tabular, como tabla, ¿no? En filas y columnas, ahora los vamos a ver en unas jerarquías parecidas a árboles que se llaman documentos, ¿no? Ya les mostraba ayer el ejemplo ¿no? De cómo se vería una conversión, ¿no? De un modelo basado en SQL, que son las tablas que vemos a la izquierda, cómo lo pudiéramos nosotros transformar y almacenar la misma información, solo que de otra manera. ¿Sí? Hay quien prefiere esta forma y hay quien prefiere la otra, ¿no? Sobre todo los que venimos de las bases de datos SQL normales, que estamos más acostumbrados, ¿no? A este tipo de modelos. Nos costó más trabajo, siento yo, en lo personal les digo, me costó más trabajo brincarme a esto de acá. Pero como les digo, ya luego, ya que entiendes que realmente pues no deja de ser base de datos y hay métodos para consulta y todo, pues no es más allá que una manera diferente de estructurar los datos, ¿no? Y empezando a ver pues decir, las bondades que tienen estas bases de datos, pues ya cuando empecé a ver esto, por ejemplo, de los arreglos anidados de documentos, que a veces yo ya no iba a ocupar tantas tablas, ¿no? O tantas colecciones acá, iba a ocupar menos. Pues me empezaron a gustar, ¿no? También este tipo. También de alguna manera ahorita están como de moda, ¿no? Este tipo de base de datos. Todavía puedo decir que no se han consolidado como tal, como las SQL, ¿no? Esta sigue siendo la manera más, puedo decir, no sé si decir importante, pero sí es la más común, ¿no? De lo que van a ver ustedes cuando salgan, ¿no? Por eso le dedicamos 2 unidades a ver bases de datos así, SQL normales. Pero también probablemente trabajen ahora en desarrollo de alguna plataforma, alguna aplicación ya más moderna, puede que les toque pues, algo como esto. Entonces, igual, base de datos organizada de manera diferente, vaya. Y también nos quedamos aquí, ¿no? Veíamos lo que en SQL, los términos que utilizamos, allá eran tablas, acá son colecciones, acá las filas o registros en NoSQL van a ser documentos. Las columnas acá van a ser atributos, como si fueran atributos de clase. Los IDs que normalmente se manejan enteros, acá son IDs hexadecimales, que les mostraba ayer, ¿no? El número ese largo hexadecimal que genera solo el Mongo. Y las relaciones entre tablas, ahora vamos a tener la opción de relacionar o de tener documentos anidados, ¿no? Un documento adentro de otro. Cuando un documento está dentro de otro, pues ahí se forma una relación, si lo piensan bien, ¿no? Ahorita les ponía este ejemplo. Si lo piensan bien, por ejemplo, las aplicaciones, acá a la izquierda yo tengo una columna con el ID del usuario al que apunta, ¿sí? Ese ID o esa llave foránea yo la necesito en el modelo relacional o en los modelos SQL porque es la única manera de saber a quién le pertenece esta información. Cuando yo lo paso a un modelo no SQL, como estos documentos, por ejemplo, este arreglo de apps, está dentro del documento padre, digamos, que es Mary Jones, yo ya no ocupo una llave foránea porque está dentro entonces ya se formó la relación, de ahí que yo no ocupe la llave foránea esta, por ejemplo, aquí en aplicaciones ni tampoco en autos, pues. Esas llaves foráneas de alguna manera son una necesidad
que se tenía cuando se diseñaron las bases de datos SQL y fue la manera de poder relacionar los datos. Con estas nuevas bases de datos, si tú pones un documento adentro de otro, significa que están relacionados de alguna manera, ¿no? Por algo lo estás almacenando ahí dentro. Entonces, es otra forma, ¿no? De relacionar información. Y también lo que les decía ahorita, el formato de tabla, de filas y columnas, pasa a convertirse en un formato más de árbol, ¿no? Se ve como una jerarquía de objetos, de arreglos embebidos, anidados. Y para mucha gente le hace más sentido esta manera de estructurar, la manera de árbol, ¿no? Más que la de tablas. Como les digo, el SQL nació antes y las bases de datos tradicionales nacieron antes de la programación orientada a objetos como tal. Entonces, por eso hay ese gap entre las dos. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Ahora, revisando un poco más de ejemplos, ¿no? Imagínense que, si se acuerdan de la unidad 2, teníamos nosotros la base de datos del punto de venta, ¿no? La base de datos de nuestro punto de venta se parecía a algo como esto que está aquí a la izquierda, ¿sí? Tenemos el identificador, tenemos el cliente al que apunta, ¿sí? Los objetos que involucran la venta, ¿sí? Y detalles de pago, ¿no? Esto no lo teníamos. Anteriormente solo teníamos el cliente y los productos que contenían la venta. Entonces, si esto fuera una base de datos tradicional, nosotros tuviéramos una tabla de órdenes, ¿sí? O sea, de ventas, una tabla de clientes, aquí están customers, y una tabla de order lines, que sería lo de la relación producto-venta, ¿no? Que sería el detalle ya de la venta, ¿sí? Ocuparía yo 3 tablas si esto fuera un modelo tradicional. Ahora, en esta nueva manera de almacenar información, probablemente yo puedo integrar las ventas con los productos ventas y yo tuviera solamente una colección. Entonces, la colección o la relación que había ahí de muchos a muchos, yo pudiera integrarla en alguno de los dos lados. En nuestro caso, por ejemplo, si convirtiéramos, como les digo, la base de datos del punto de venta, probablemente ventas y la relación producto-venta la pudiera tener en una misma colección, ¿sí? Entonces, me ahorraría de alguna manera una de las tablas o de las colecciones que yo tenía anteriormente. La de clientes, probablemente esa sí la siga teniendo, porque los clientes debo de poder registrarlos de alguna manera en algún otro lugar, ¿no? Pero los detalles de la venta, eso sí yo los pudiera integrar en la misma colección, ¿no? Ahorita les voy a dar algunas pautas de esto, ¿no? De cuándo sí dos entidades se pueden fusionar, como lo hicimos en el ejemplo ¿no? Cuándo sí puedo yo hacer esto de que tengo 4 tablas y los termino fusionando en una sola colección todo. Y cuándo sí te conviene de todos modos relacionar, porque de todos modos el no SQL también lo puedes referenciar, ¿no? Ahora, otro ejemplo aquí, tenemos una base de datos tradicional aquí a la izquierda, tenemos la lista de personas y la lista de números telefónicos que una persona tiene registrados, ¿no? Sería como una aplicación de agenda, ¿sí? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, la persona 1, que es Ada, tiene el last name Lovelace y ya tiene su email, ¿no? Tenemos la persona 2 y la persona 3. Para poder almacenar la lista de números telefónicos, necesitaríamos otra tabla, ¿sí? De números telefónicos. Y si se fijan, tenemos el ID del número y aparte la llave foránea, ¿no? Que es el Person ID. En este caso quiere decir que la persona esta, que es Ada, tiene 2 números telefónicos, ¿no? Y las otras 2 personas, que son Grace y Katie, no tienen nada, ¿no? En este caso. ¿Cómo quedaría esto si lo pasáramos a un NoSQL? Pudiéramos tener algo así. Una sola colección que se llamara People, ¿sí? Y yo tengo aquí, por ejemplo, los datos principales de la persona, que son el ID, el first name, last name y el email. Y la lista de teléfonos yo la pudiera integrar aquí adentro. Si se fijan, aquí tengo un atributo que se llama phone. A lo mejor debería llamarse phones, ¿no? En plural. Y ya tengo yo los datos. Lo mismo que tenía aquí, yo lo tengo ahora en la manera de árbol, ¿no? Como se ve en bases de datos basadas en documentos. Si se fijan, lo mismo de ahorita, la llave foránea yo ya no lo ocupo, porque como el dato o como este arreglo o estos objetos anidados, perdón, están dentro
de este objeto yo sé de quién son, entonces yo ya no ocupo esta llave foránea para referenciar, o sea, yo ya puedo saber, al estar dentro de, sé que ahí está la relación, ¿no? Ahí está la dependencia. Por ejemplo, las otras dos personas, en este caso, no tienen ni siquiera el atributo phone, porque ellos no tienen ningún teléfono registrado, ¿no? Si se fijan, pues no hay nada. Ni rastros del atributo phone, si se fijan, como acá sí lo tengo. Esto es algo que se puede hacer en bases de datos no SQL, ¿no? Yo puedo tener objetos y cada objeto puede tener diferentes atributos, como está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, el atributo phone, les digo, ya no lo tiene ni siquiera figura en los otros dos. Ahora, les voy a hablar un poco de diferencias entre los dos modelos, el basado en SQL y el no SQL. Y sí les adelanto, así como les dije ayer, que ninguno de los dos es mejor que el otro, ¿sí? Creo que cada quien tiene pues, sus áreas de oportunidad, sus nichos por ahí en donde quedan mejor para ciertos usos y también ahorita se los menciono, ¿no? Pero a lo mejor luego parece que digo que son mejores las bases de datos SQL y luego digo que no, entonces para no causarles ahí como controversia. Entonces, las bases de datos SQL utilizan estructuras de datos estáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras de datos que utilizamos en SQL? Las tablas, ¿no? Ya ayer les ponía las tablas estas. Decimos que la estructura es estática porque yo ya la tengo aquí determinada o definida, ¿sí? Antes de poderle mandar datos, ¿sí? Yo no le puedo mandar registros a la tabla de barcos si no le he dicho qué columnas va a tener y qué tipos de datos tiene, ¿no? De alguna manera, la estructura de los datos es estática, ¿no? La tengo que fijar yo antes de poderla utilizar. En NoSQL, si se fijaron ayer, yo nomás hice la colección y le empecé a mandar datos así tal cual a la colección y me los aceptó. O sea, yo no ocupé definir antes qué columnas o qué atributos tenía y los tipos de datos. Solito le fui mandando y la base de datos me los aceptó, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con estructuras de datos flexibles. Ahora, los motores basados en SQL, de alguna manera, te van a garantizar la consistencia de datos, ¿sí? Y los no SQL a veces no te la garantizan. ¿A qué me refiero con consistencia? Voy a volver al ejemplo que estaba haciendo ayer, ¿no? De la base de datos ¿qué? No está, el Club Náutico de Verano, ¿no? Ayer yo tenía la colección esta de los socios, ¿sí? Y si se fijan, yo había definido, bueno, yo le había mandado atributos, ¿no? Le había mandado ID, DNI, nombre, ¿no? Entonces, en SQL yo le digo qué columnas tengo y qué tipo de dato almacenan, ¿sí? Si yo vengo aquí, por ejemplo, y le digo editar documento, y yo le digo el nombre, ya no va a ser un nombre, se va a seguir llamando nombre, pero quiero que guarde ahora un número, y le doy guardar, la base de datos me lo va a aceptar, miren, y me cambia el tipo de dato, ¿sí? Aunque sigo yo guardando el atributo nombre, si así se sigue llamando, yo le mandé un entero y la base de datos me lo aceptó, ¿sí? Esa es una de las contras que tiene a veces las bases de datos no SQL, ¿no? Y el Mongo, ¿no? Que tú debes de hacer estas validaciones en otra parte antes de mandar los datos a la base de datos, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, el nombre y le mandé un número. Nunca me garantizó esa consistencia como si lo hacen las bases de datos SQL. Si yo me voy a MySQL, ¿sí? Y vengo y a este nombre, bueno, por ejemplo, a la cuota, ¿no? La cuota es un número entero. Yo le mando aquí un texto, ¿sí? Y yo intento aplicar el cambio, ¿sí? Ahí está, estoy haciendo un update a la cuota, ¿sí? Me va a votar, ¿sí? Y me va a votar porque yo no le puedo mandar en el atributo ese bueno, ahí se cerró, ¿no? Yo no le puedo mandar en el atributo de la cuota, que yo sé que es un número, no le puedo mandar un string. Sin embargo, acá en las NoSQL sí te dan esa flexibilidad, ¿no? Es parte de lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que tú asegures esa consistencia de datos, que normalmente le va a quedar a la aplicación o a la plataforma o al API web, es el que te va a terminar validando, ¿no? Esos datos.
Ahora, eso sí lo hacen acá y acá no, ¿no? Entonces les digo, esto puede ser un punto a favor para algunos esto y para algunos pues puede ser en contra, ¿no? Ahora, las bases de datos SQL están optimizadas para garantizar la consistencia, ¿sí? Y las bases de datos no SQL, la optimización es más que nada para hacer inserciones así de muchos datos y también para hacer consultas de alguna manera más rápido, ¿sí? Si se fijan, cuando yo le mandé los datos acá, en el MySQL ahorita, hubo un proceso de validación ahí que hizo MySQL donde me dijo, oye, este dato que le mandaste no es válido para esta columna, ¿sí? Entonces, esa validación, jóvenes, cuesta tiempo de procesamiento, ¿sí? Aunque ustedes no hayan puesto la validación ahí, el MySQL se va a encargar de que eso no pase, pues. Acá el Mongo, ¿no? El Mongo yo le cambié el nombre así tal cual y pues no me validó nada, ¿no? Yo le pude cambiar el nombre como tal, entonces no me validó nada y como no hubo validación, de alguna manera, pues fue más rápida la operación, ¿no? Porque no hubo que hacer operaciones de validación de datos, cosa que MySQL sí va a hacer. Entonces, es un punto a considerar también aquí, ¿no? Ahora, siguen principios, sí, de esto no me voy a meter mucho en el tema, ¿no? Pero son unos principios ahí de base de datos, que a lo mejor les mencionaron en base de datos 1. Ahora, algo que sí mencionan mucho es que las bases de datos SQL suelen soportar menos cantidad de datos que las bases de datos no SQL, ¿sí? Quiere decir que si no sé, no voy a decir un número hacia al azar, pero si acá te pueden almacenar 100,000 registros, las bases de datos no SQL te pueden almacenar, según dicen, ¿no? Hasta 10 veces más en una misma infraestructura. O sea, en un mismo disco duro, si acá te almacena 1,000,000, acá te podría almacenar 10 millones, ¿no? Para hacer como una comparación, ¿no? Eso es a lo que se refiere este punto. Ahora, aquí hablo también de los cuellos de botella. Ahorita les decía, al necesitar garantizar consistencia, aquí se pueden generar cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? ¿Quién me dice? Cuando hay algo demasiado potente, pero el motor que hace eso funcionar no tiene la potencia suficiente para sacarle todo el rendimiento. Ok, o sea, no sé si se han puesto a pensar, pero en las escuelas cada puerta es un cuello de botella, ¿sí? No pueden salir más de 2 personas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, igual, lo toman la analogía del agua cuando precisamente sale de las botellas, pues va saliendo de un chorro más pequeño, ¿no? Aunque haya más que enviarle, pues de alguna manera se frena porque no puede salir. Aquí es lo mismo. Las bases de datos SQL te tienen que garantizar consistencia. Entonces, imagínense que hubiera, no sé, 5,000 usuarios haciendo una misma operación a una base de datos SQL. Como hay necesidad de garantizar consistencia, la base de datos tiene que estar validando. Esa validación cuesta recursos y esos recursos pues son memoria, son ahí, ¿no? Entonces, ahí te puede generar un cuello de botella hablando ya de una base de datos pues muy grande, ¿no? Cuando haya mucha carga concurrente. Si tienen 100 usuarios, 200 usuarios, probablemente nunca van a sentir un cuello de botella. La base de datos va a trabajar como navajita, ¿no? Pero, les digo, en un ambiente más grande pudieran generarse. Acá, como no hay validaciones, lo que veíamos ahorita, le mandas el insert y el insert entra y cae y te deja pasar todo, ¿no? Entonces, como les digo, esto puede ser una contra y acá puede ser a favor de esto, de las NoSQL, ¿no? Un poco más de puntos a considerar. Las bases de datos SQL siguen un estándar que les platicaba también ayer, que se llama SQL el estándar. Y acá las NoSQL, pues ahorita por lo pronto no se han estandarizado. Si ustedes prueban otro tipo de base de datos basadas en documento, van a ver que probablemente utiliza otras funciones o organizan la información de alguna otra manera, ¿no? Porque no hay un estándar, como les digo, como tal al que se tengan que apegar. Ahora, por lo mismo que hay un estándar, acá hay un API común, que es el SQL, ¿no? Que de alguna manera te va a permitir homologar el trabajar con bases de datos. Acá pues no, acá cada desarrollador de su motor puede decir qué API hay y cómo la debes de trabajar. Entonces,
pues puede ser un punto en contra, ¿no? Porque de alguna manera esto es más especializado. Ahora, las SQL son relativamente viejas y no quiere decir que vieja sea malo, ¿no? Eso les da mucha madurez. Ya están bien pulidas, menos propensas a errores, ¿sí? Y acá pues son relativamente nuevas, son inmaduras de alguna manera, puede que les salga algún bug por ahí que no han detectado, ¿no? Entonces es algo que hay que considerar. Acá por este lado también tenemos que mucha gente tiene experiencia en bases de datos SQL. Prácticamente toda persona que sale de una carrera de software o de sistemas computacionales va a haber trabajado con estas, ¿no? De alguna manera. Y acá probablemente no. Probablemente sea más difícil encontrar a alguien, ¿no? Entonces hay menos personas con experiencia. Ahora, un punto que viene aquí, y les pongo entre comillas estas palabras, es lo de esto de que las bases de datos SQL entorpecen el desarrollo al no ser flexibles sus estructuras de datos, ¿no? Como veíamos ayer, y si se acuerdan de las primeras unidades, para poder trabajar con la base de datos, la tengo que diseñar. Y diseñarla involucra tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para definir, ¿no? Acá no. Acá de alguna manera, tú nomás les digo, le empiezas a mandar datos y empiezas a guardar. Ya tienes una base de datos ahí, pues lista para empezar a trabajar. Entonces, a lo mejor si estás haciendo una aplicación móvil que la ocupas para 15 días, un mes, probablemente una de estas te va a entorpecer un poco, ¿no? Entre comillas, te va a alentar un poco el desarrollo. Y este te lo facilitaría mucho porque le vas mandando datos y va guardando, ¿no? Entonces, es un punto a considerar. Tampoco lo veamos como que es algo totalmente negativo porque hay más puntos que tienen que verse, ¿no? Y los últimos ya 2 puntos que les menciono aquí es que el SQL, al ser estático, lo que veíamos ahorita, esto de acá de la consistencia, de alguna manera se va a minimizar la cantidad de errores por consistencia, ¿sí? Y acá el no SQL, pues, de alguna manera es flexible, te deja mandar datos. Y imagínense, yo ahorita lo que hice fue mandarle un texto, un número entero, donde debería almacenar un string. Imagínense que yo quiero hacer un conteo de palabras o de letras, ¿no? De ese texto. Si yo lo mando así directo, me va a tronar. Porque ahí yo no estoy almacenando un string, almaceno un entero, ¿no? Entonces, es algo que se debe de contemplar. Y algunos dicen, ¿no? Ya esto ya está también sujeto voy a decir, a discusión, ¿no? Que las SQL de alguna manera te limitan o limitan a los usuarios por lo que digo, ¿no? La forma en que tú tienes que diseñarlas, ¿no? Tienen que ser tablas, tienen que tener columnas, para referenciar necesitas llaves foráneas. Y acá no, te da más libertad porque te deja guardar objetos anidados, arreglos de objetos anidados, o un arreglo de un objeto, de un objeto, de un objeto, o así, ¿no? Esquemas muy, puedo decir, pues a lo mejor poco comunes, te los deja hacer más como programaríamos en algo orientado a objetos, ¿no? Entonces, igual es un punto a considerar. Ahora, propiedades ACID no me voy a quedar aquí, voy a seguir, no tiene caso, y voy a llegar aquí. ¿Cuándo se recomiendan usar las bases de datos no SQL? ¿Sí? Han cobrado mucho auge en aplicaciones del Big Data. ¿Cuál es el Big Data? ¿Qué han escuchado? En cortas palabras. Es Pocas palabras. analizar muchos datos e intentar predecir algo. Ok, eso es más como minería o analítica. Big Sí, Data es, así como dice, muchos datos, así, un masivo de datos que tú tengas que guardar. Eso es el Big Data, en cortas palabras, ¿no? Ya lo que tú hagas con ello, Víctor, pues sí, puedes hacer analítica, predicciones, regresiones, todo lo que salga de analítica o de minería de datos, o de machine learning, ¿no? Pero el Big Data como tal es el almacenamiento masivo de datos hacia lo güey. Muchos, muchos, muchos datos. ¿Y de dónde empezó a salir esto? Uno de los que lo ha apoyado mucho, digamos, es el Internet de las Cosas. ¿Por qué el Internet de las Cosas? Imagínense que ustedes tienen una granja de sensores, de cultivos y la llenan de sensores, ¿no? Ponen un sensor cada 10 metros para medir temperatura, humedad, pH, velocidad del viento, dirección, no sé, todo lo que se les ocurra. Esos sensores cada segundo o cada 5 segundos están mandando un pulso, un registro nuevo. Imagínense cuántos registros van a tener al cabo de un mes.
muchísimos, ¿no? A lo mejor acaban así con 5,000, con unos 500,000 registros, con unos 1,000,000 de registros al mes. A eso nos referimos con Big Data. Entonces, el NoSQL, y hablando ya específicamente de Mongo, lo utilizamos para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Del Big Data, que tengan que ver con, en este caso un ejemplo sería lo del Internet de las cosas, ¿no? También esto del Big Data, también Google, pues, tiene, puedo decir, ese tipo de problemas, ¿no? De Big Data, de que ellos lo almacenan cada vez que tú buscas, ellos guardan lo que buscaste. Pues imagínate cuántas búsquedas tenemos nosotros diario, ¿no? Cada persona 15 búsquedas al día. Somos, no sé, nomás en México 130 millones de habitantes, pues ahí te vas, ¿no? Ese es un numerote. Ahora, aplicaciones en tiempo real también. Yo pongo aquí de ejemplo la bolsa de valores, pero la bolsa de valores utiliza otro tipo de bases de datos, ¿no? Pero para que me entiendan que es una aplicación en tiempo real, ¿no? Que también lo que veíamos ahorita, lo de los sensores que están midiendo constantemente, también ahí se suelen utilizar este tipo de base de datos, ¿sí? Porque veíamos de que soportan más cantidad de datos y los cuellos de botella son menores, ¿no? Entonces, por eso, de allá que se usen en este tipo de cosas. Sí. Aplicaciones de tráfico intensivo en redes sociales, en juegos, en streaming, también se utilizan, ¿sí? Aplicaciones también que necesitan escalabilidad, ¿sí? Escalabilidad es que yo pueda, de alguna manera, si ahorita atiendo a 100 usuarios, el día de mañana, porque creció mi base de usuarios, el día de mañana voy a poder darle soporte a 100,000. Entonces, eso es escalabilidad, ¿no? Cómo yo puedo ir creciendo mi desarrollo, mi base de datos, pues de alguna manera, ¿no? Y también se utiliza o se recomienda cuando los datos están poco estructurados o que tú necesitas estructuras flexibles, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales, ustedes saben que una red social pues almacena datos de todo, ¿no? Tienes amigos, tienes la música que te gusta, las búsquedas, o sea, es una estructura pues, puede decir grande y muy extensa. Imagínense hacer todas las tablas que ocuparías tú a lo mejor para guardar una red social, a lo mejor te convenga una de estas, ¿no? Ahora, muy importante, ninguna es mejor que lo otro. Todo va a depender de lo que vaya a hacer, lo que esté haciendo, ¿sí? Si yo estoy haciendo algo del Big Data, a lo mejor sí te conviene una de estas. Si estoy haciendo a lo mejor un punto de venta, a lo mejor el punto de venta sí te convenga una base de datos tradicional, ¿sí? Si estoy trabajando con, no sé, datos, o a lo mejor está empezando el proyecto y todavía no está bien claro qué datos se deben de guardar, a lo mejor me sirva una de estas, ¿no? Porque yo puedo ir agregándole campos o datos sin necesidad de estar cambiando los esquemas, o sea, la estructura de la base de datos. Entonces, todo depende, ¿no? Es Profe, importante que lo entiendan. Mande. por ahí leí que las bases de datos no SQL eran también para aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles también pueden funcionar con las bases de datos SQL normales. Sí, sí, sí. Ok, interesante. Adicionales. Miren, si se acuerdan, yo les platico de lo del patrón DAO, ¿no? Que es un patrón que se utiliza mucho cuando se trabaja con almacenes de datos. Ahora, ese almacén de datos puede ser una base de datos de cualquier tipo, ¿no? Nosotros utilizamos MySQL ahorita, pero ahora van a ver que la DAO ya no la vamos a conectar a MySQL, la vamos a conectar a Mongo. Y la DAO pues sigue siendo, le sigue prácticamente no importando, ¿no? Lo que el motor o la forma en que tú guardes datos. Las aplicaciones móviles igual, o sea, la aplicación móvil está ahí, tú la programas, es como si hicieras las pantallitas, ¿no? Los JFrames, como le hacemos. Pero cuando tú le pasas los datos a la DAO se encarga de guardar. ¿Y qué haga adentro? ¿Quién sabe? Para la aplicación es transparente cómo guardes los datos atrás. Si tú guardas en archivos XML, perfecto. Mientras los datos le lleguen a la aplicación y pueda insertar, la aplicación va a estar, pues ahora sí que no va a tener problemas. Sí, porque la aplicación realmente son carátulas para ofrecer servicios a los usuarios, pues no es más. Por ejemplo, la aplicación es nada más el puro front, pues Uh-huh. en realidad el back, la aplicación se Está conecta a un separado. servidor. Exacto, exactamente, está separado, va a haber un servidor ahí y ahí van a estar almacenados los datos. O sea,
De ahí vamos a la separación de responsabilidades, ¿no? Que probablemente ya vieron algo en diseño de software y ahora en arquitectura van a ver un poco más. La idea es separar para, si un día tú tienes que cambiar algo, no le afectes nada o muy poco al otro componente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo ahorita utilizo bases de datos de MySQL para mi aplicación móvil y luego quiero migrar a Mongo, si tú separaste bien las dos, vas a poder cambiar la base de datos y sin problema tu aplicación debería de funcionar prácticamente igual. No debería haber algún cambio o algún cambio a lo mejor menor si separaron bien. Si ustedes amarran el back con el front, que es lo que pasaba antes mucho, van a terminar haciendo muchos cambios, mucho retrabajo. Pues. Por eso la separación de responsabilidades es yo creo que de los principios más importantes del diseño de software que ustedes deben de tener. El back y el front. Y el back se encarga de ver cómo guardo, qué guardo, dónde guardo, y el front cómo se ve, cómo se visualiza, experiencia de usuario y todo lo bonito, ¿no? Y las tripas atrás. A eso nos referimos. Entonces, sin problema, tú pudieras tener una base de datos del tipo que sea y tu aplicación móvil debería de funcionar. No debería haber problema, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, ya hablando, vamos a, bueno, se va a acabar la llamada, jóvenes. Vamos a reiniciarla para empezar ya con Mongo, ¿no? Hablar más detalles de esto.